Yo sé de muchas personas, porque me lo han dicho, que han expresado miedo de hablar en frente de eh, una multitud. Ay, creo que aprendí algo de mí esta mañana. Yo creo que tengo el miedo opuesto, que es hablar a en un cuarto vacío, bueno, casi vacío. Algo que me preocupa. Nosotros tenemos una expresión en América, la expresión que quiero que piensen esta mañana es el término de volar por encima. A lo mejor ustedes han escuchado eso, ciudad de volar por encima. Es eso que se utiliza para áreas geográficas de nuestra nación que está en el medio de nuestro país, entre el, la costa este y la costa oeste, y uno vuela sobre eso, tú no paras, simplemente te vas de un lado al otro, no importa realmente en el viaje que esté haciendo. El término lo puede haber oído usando de un término derogatorio, que dicen alguien hace volar por encima porque alguien no quiere ir allá, no hay nada importante ahí, eso realmente no importa, lo importante es lo que está en la costa este o la costa oeste. Siendo y habiendo crecido en una de estas lugares que en comillas se llama volar de volar por encima. Creo que hay pasajes de la escritura que a veces los tomamos con esa actitud, una actitud de que realmente no importan, a lo mejor no nos expresamos de ellas en esa manera, pero tenemos la tendencia de enfocarnos en ciertos pasajes de la escritura que pensamos que son más importantes, hay otros que ignoramos. Yo sé eso por mi experiencia personal. Algunos de esos pasajes que yo he notado que yo tengo la tendencia de tratar como pasajes de volar por encima, y a lo mejor ustedes son como yo, es en las cartas del Nuevo Testamento, en la epístola, ya sea en las primeras o generalmente al final. Muchas veces las conclusiones de estas cartas consiste en esta persona específica que le mandé las escrituras, o ustedes estén bien ahora, o algo así más o menos. Esta mañana quiero que veamos uno de estos pasajes que a lo mejor algunos de ustedes también lo han tratado como de volar por encima en las escrituras, porque lo que he encontrado que en esos pasajes también, pasajes que a veces tratamos como con menos significados, tienen un gran grado de significado para nosotros, y quiero invitarlos que vengan, si no han ido todavía a la Biblia, al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, y quiero enfocarme en los últimos 3 versículos del libro de Primera de Pedro. Ustedes van a decir 3 versículos. En muchos de sus Biblias a lo mejor dice saludos finales o cierre de Pedro, que no parece tan significante. Pero una de las cosas que parece que es bien difícil cuando uno nomás tiene una oportunidad para predicar, uno no predica en el púlpito todos los domingos, es que uno no tiene el lujo de semanas tras semanas de desarrollar un libro e ir pasaje por pasaje y versículo por versículo. Es a veces duro el comunicar a la audiencia cómo uno puede comunicar la importancia de lo que uno quiere decir en estos 45 minutos. Y lo que es muy grandioso de este pasaje, que es que hace mi trabajo bastante fácil, porque como ustedes verán en los versículos 12 al 14, lo que está aquí perfectamente encapsula el mensaje del libro completo en 3 versículos cortos. Así que lo que tengo aquí es una oportunidad esta mañana de predicar un libro completo en 3 versículos.
Y vamos a ver esto juntos esta mañana. Pero antes de que entremos a los pasajes específicos, en una manera bastante grande, quiero que veamos el tema y el propósito del libro de la carta de Pedro. Cuando Pedro escribe él está escribiendo a una comunidad de cristianos cómo manejar el sufrimiento por el bien de Cristo. La audiencia de Pedro es claro que están empezando a sufrir persecución a las manos de las personas de afuera, simplemente por Cristo. Y muchas personas, aunque no estén de acuerdo, van a estar de acuerdo que esto es simplemente el principio, aunque la persecución no había llegado a su culminación. Pero lo que vamos a ver a través del libro, si por ejemplo, si usted ve en el versículo 1, Pedro dice, aunque ustedes se regocijen por un momento, pues van a estar experimentando tribulaciones. Cuando vemos en el capítulo 3, 18 a 22, vemos que Pedro está hablando sobre el sufrimiento, de cómo mejor manejar esto. Si vamos a el versículo 4, el capítulo 4, versículo 12, vemos que él nos dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Él está diciendo, es bien claro que Pedro le está hablando a una audiencia primordialmente para animarlos en el medio de la persecución que ellos han empezado a experimentar, y que si no la están experimentando en estos momentos, va a venir. Y a algunos de nosotros a lo mejor no en nuestra nación estamos pasando por persecución por Jesús, pero el uso importante de este libro es bastante grande, porque no solamente se aplica a aquellos que están pasando persecución, sino también por tribulaciones que nosotros también estamos pasando, sufrimientos. Y lo que vamos a ver esta mañana, vemos que no solamente se aplica para aquellos nuevamente que están pasando por la persecución física, sufriendo por Jesús. Vamos a ver que se aplica para cualquier cristiano, y cualquier tribulación que venga a nuestra vida por personas afuera de Cristo que nos odien, o por circunstancias en nuestra vida que hace las cosas difíciles, ya sea sufrimiento como pérdida de salud, mortalidad, estragos financieros, inclusive una pandemia global. Los principios que vemos aquí en este libro y en este pasaje que vamos a ver esta mañana se aplica a todos nosotros, que estamos pasando por sufrimiento y tribulaciones, ya sea en el presente o en el futuro. Y con esta mirada bastante amplia, vamos a ir al capítulo 5, porque vemos que Pedro empieza a traer sus enseñanzas con las conclusiones de esto. No vamos a leer todo el capítulo 5, pero le quiero dar un resumen de lo que quiero que vean, que está incluido en el versículo 12 al 14. Pedro empieza el capítulo 5 en los versículos
1 al 5, recordando a las personas de sus sufrimientos. Mientras que él está hablando de las tribulaciones y sufrimientos a través de su libro, él está instruyendo a las personas de Dios de cómo manejar esto, cómo ellos pueden pasar a través de esto en una manera que va a ser honrar a su Salvador. En el capítulo 5, 1 al 6, él está hablando de la estructura establecida de Dios para manejar el sufrimiento, y él lo hace enfocándose en la iglesia local. Como ven, Dios no deja a su gente sola en el medio de tribulaciones y sufrimientos, sino que él establece una estructura o un sistema de soporte para ayudarnos a manejar y a lidiar con esto. Y no solamente manejarlo y lidiar, sino de que surjamos en el medio de todo ese sufrimiento. Así que él empieza en el capítulo 5, empezando con las instrucciones para los ancianos, para los líderes de la iglesia que están pastoreando el rebaño de Dios. Él le dice, por tanto los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Y él sigue adelante hablándole al rebaño, diciéndole que se sometan a los líderes, y él cierra este pasaje con instrucciones a todos nosotros, con instrucciones a los líderes y a las personas que son parte de la iglesia, que vivan humildemente unos con los otros. Eso es lo que dice en el capítulo 5, versículo 5, que es: asimismo vosotros, los más jóvenes, estás sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Así que él nos está diciendo que todos nosotros debemos vivir y estar con instrucciones para todos, con humildad. Y esa es la manera que él lo está diseñando, de que podamos pasar a través de estas tribulaciones todos juntos. Y él sigue en los versículos 6 al 11 hablándole a los individuos de la iglesia, de la congregación, los miembros de la congregación, dándoles un sumario de cómo manejar el sufrimiento. Y él lo dice que hay que hacerlo con humildad. Él los exhorta que vivan con una actitud de poner su fe en Dios. Él les dice su confianza en Dios, que sean vigilantes en esto. Él los anima a que sean determinados de salir adelante, y él les da esperanza. Y finalmente en el versículo 11, en el capítulo 5, él los deja con la adoración en el medio del sufrimiento. Y esto nos lleva a los versículos que vamos a ver al final de la carta de Pedro, mientras que vemos que al cerrar Pedro su carta, él ofrece palabras finales de aliento a su audiencia que está sufriendo. Y mientras que leemos estos versículos, lo que quiero que nos enfoquemos esta mañana es el ánimo, el aliento que vemos esta mañana en estas cartas. Resuena cierto para nosotros también. Es como si nos estuviera hablando Pedro enfrente de nosotros, estuviera hablando directamente a nosotros. Así que al concluir la carta, y leemos y vamos a entrar en estos versículos que perfectamente nos dan el mensaje del capítulo entero. Recuerden estas palabras finales mientras soportamos el sufrimiento y las pruebas en la vida, que si hay sufrimiento viene a la vida de nosotros, tenemos que tener estas exhortaciones. Vemos primero en el versículo 12, él dice: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Está firmes en ella.
mientras que vemos estos 3 versículos en la mañana, vemos que lo que Él nos está enseñando en estas 6 exhortaciones, Pedro nos está diciendo que cuando estamos pasando a través de estos sufrimientos, Él nos da esta exhortación. La primera, en el medio de eso, es que Él nos está diciendo que tenemos que estar alentados. Vemos que Él dice en el versículo 6, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, os he escrito brevemente. Creo que donde lo dejamos es que estos 3 últimos versículos que estamos viendo esta mañana, que tienen verdades muy ciertas, aplicables para nosotros. Voy a leer nuevamente, empezando en el versículo 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros, lo que estéis en Cristo. Antes de perder o entrar en dificultades técnicas, estábamos diciendo que estos versículos tienen buenas aplicaciones para nosotros. La primera está en el versículo 12, que es que estemos exhortados, que tengamos en nuestros sufrimientos. Él dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, he escrito brevemente exhortándolos. Pedro nos está diciendo que él escribió la carta por el propósito de exhortarlos a ellos, que toda la carta completa era para que tuviéramos experiencia, que nosotros entendiéramos cómo lidiar con el sufrimiento en el medio del sufrimiento. Y él nos dice que dependiendo de las traducciones que usted esté leyendo, él dice Silas o Silvanas. Silas o Silvana era el acompañante de Pedro. Aparentemente, por lo que le está diciendo, significa que Silas participó en la redacción de la carta. Incluye su perspectiva y conocimiento para completar primero de Pedro. Eso parece que le está diciendo, Silas y yo escribimos esto de manera que ustedes estén animados para exhortarlos. Y como vemos, cuando Pedro exhorta a sus lectores a que se animen con lo que él ha escrito, también nosotros debemos alentarnos con la verdad que está contenida, no solamente en la primera carta de Pedro, sino en las escrituras completas, porque están escritas para traernos esperanza en nuestras situaciones, sea lo que sea. Antes de seguir adelante esta mañana, les quiero recordar de algunos de los ánimos y exhortaciones que están en las escrituras. Por ejemplo, Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestras enseñanzas se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengas esperanza. Esto va mano a mano con lo que Pedro nos está diciendo en primera de Pedro. Él dice, estoy escribiendo esto para exhortarlos a ellos. Vemos que aquí en Romanos también nos están diciendo lo mismo, que está escrita por la esperanza de ellos. En lo que sea las situaciones que estamos, lo primero que tenemos que estar para exhortarnos y animarnos es las escrituras. También vemos en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, se dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya
carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Lo que es interesante rápidamente en este pasaje de 2 de Tesalonicenses es que mientras que lo que él escribe aquí en el versículo 17, él les escribe que tengan consuelo en sus corazones y que el Dios los afirme en toda obra y palabra, ¿verdad? Y lo que vemos cuando vemos esto es que lo que nos anima es que el concentrarnos en nuestra salvación en Cristo y por cuanto debemos estar agradecidos. Disculpen. Él escribe para alentarlos de que Dios los ha escogido para ser salvados. El ánimo de la Escritura también viene de leer lo que está en ellas y hacerlo. Él lo dice al final del versículo 17, él dice, y os afirme en toda obra y palabra buena. Cuando leemos las Escrituras y venimos a ellas para esperanza, vemos que ellas contienen instrucciones de cómo debemos caminar, inclusive en el medio del sufrimiento. Lo que nos dice es que en el tiempo de tribulaciones y dificultades no es en el tiempo de irnos a nuestra carne y a abandonar a Cristo, porque Cristo no abandona a su gente. No es solamente que las Escrituras nos dan ánimo y nos exhortan. Cuando vemos a las Escrituras, ellas nos dicen cómo activamente debemos estar haciendo para ser un ánimo para otros también. Como Pedro nos dice, le he escrito brevemente para exhortarlo y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, para que él los exhorta de que miren a las Escrituras. Y segundo, en el versículo 12, él le dice, en el medio de su sufrimiento, en el medio de sus tribulaciones, recuerden la gracia de Dios. Él le dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, por así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. En el medio de nuestros sufrimientos, medio de nuestras tribulaciones, tenemos que recordar la gracia de Dios. Ahora, él escribe en esa frase exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Qué quiere decir él con esta es la gracia de Dios? Hay diferentes opiniones. Hay algunos que consideran que esta es una referencia al mensaje de salvación presentado en la carta. Un comentario dice que el mensaje de la gracia de Dios que los lectores recibieron en la conversión y que estaban experimentando en su crecimiento cristiano no fue engaño. Debían permitir que sus sufrimientos no arrojaran sombra de incertidumbre sobre esta realidad. El mensaje dado por Dios que habían recibido constituía una base segura y permanente para la vida y permitía la firmeza, la seguridad y la motivación actuales para enfrentar el futuro. Hay otros maestros, no más que yo, que toman la palabra esta para hacer como una referencia a la carta misma, como si estuviera diciendo esta carta es un significado de exhortación de la gracia de Dios a ustedes. Ahora, no importa cómo lo tomemos, ya sea que sea el mensaje entero de salvación o la referencia a la iglesia, yo creo que los dos están realmente relacionados y el punto realmente es que no importa, es que el punto es que Dios en su amor y sabiduría ha provisto una amplia gracia para llevar a su pueblo a través de cualquier sufrimiento que ellos encuentren en su vida. Peter Davis escribió, la intención de la carta en sí es dar una perspectiva escatólica a su sufrimiento.
escatológica, perdón, a su sufrimiento, es decir, señalar la gracia de Dios que recibirán y que incluso ahora están recibiendo, y así alentarlos a seguir confiando en Dios. La cláusula señala el hecho alentador de que Dios no está ausente de su sufrimiento, sino que lo valora y lo recompensa. Y ese es el punto. Lo que Pedro le está recordando a sus lectores es que Dios nos ha dado gracia y que nuestro sufrimiento viene y las tribulaciones en nuestra vida vienen a través de un Padre amoroso que Él lo deja que suceda en nuestra vida. Así que cuando estamos sufriendo, experimentando sufrimiento, tenemos que recordar y animarnos y descansar en el hecho de que Dios ha provisto y continuará brindando la gracia necesaria para manejarlo de manera que lo honremos a Él. Esto viene y nos recuerda la promesa que vemos que Pedro escribió en Pedro 5:7, donde dice que pongamos toda nuestra ansiedad en nuestro Padre Celestial, porque Él se preocupa por nosotros. Él se preocupa por nuestro sufrimiento. Él está dando ánimo a sus lectores que recuerden que tienen un Padre Celestial, así que vayan a Él y confíen en Él, de que Él va a proveer para nosotros. Tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros y nuestro sufrimiento. Recuerden en medio de nuestro sufrimiento que todo lo que nuestro Padre amoroso nos ha dado en su Hijo Jesucristo, y cuando usted recuerde todo esto, regrese a Él y confíe en Él con cualquier ansiedad y cualquier sufrimiento que usted esté pasando, y Él nos va a dar gracia porque Él es misericordioso. Así que Él le anima a sus lectores que encuentren, que confíen en Dios y que estén en Dios, y terceramente que se mantengan firmes. Él les escribe una exhortación a sus lectores que se mantengan firmes por el Evangelio y resistan la tentación. Como Él escribe, Él les dice que estén firmes en sus sufrimientos. Él les dice, estén firmes por el Evangelio y que resistan la tentación de caer y de hacer cualquier cosa que niegue a Cristo en el medio del sufrimiento. Lo que Él está haciendo es que le está dando una exhortación, tomando las lecciones de esta carta, y que lo utilicen de manera que nosotros podamos estar firmes en cualquier tentación de sufrimiento que el sufrimiento traiga a nosotros. Nosotros vemos esto anteriormente en las cartas. Si vamos nuevamente al principio, en el capítulo 5, versículo 8, dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En el capítulo 5, el versículo 8 y el 9, Él va inclusive más hacia adentro, recordándoles que sean sobrios y vigilantes. Este es un recordatorio para nosotros que queremos no solamente sobrevivir las tribulaciones, sino seguir adelante y surgir de ellas. Recuerden de que nosotros somos especialmente vulnerables a la tentación durante los momentos de sufrimientos o pruebas. Como ustedes ven, las tentaciones tienen
una habilidad de traer, o tribulaciones tienen una habilidad de traer tentaciones únicas a nosotros. Cuando estamos en el medio de tribulaciones, tenemos tendemos a ser auto... preocupados por nosotros mismos, estar envueltos simplemente en nosotros. Estamos tentados de estar bravos, descontentos, y lo tomamos en contra de las otras personas alrededor de nosotros. Muchas veces tenemos la tendencia de alejarnos de Jesús mismo, de que Él se ha convertido muy duro y nos apartamos de Él, de nuestro tiempo con Él, de nuestro caminar con Él. Inevitablemente, cuando hacemos eso, estamos tentados a también alejarnos. Cuando nos alejamos de Jesús, nos alejamos de las personas de Él, y nos alejamos de tener contactos con otros cristianos, nos metemos en nosotros mismos. Muchas veces las tribulaciones y sufrimientos nos hace meternos en nosotros mismos y estar alejarnos de todo, porque no podemos controlar esas situaciones, pero podemos controlar este pedacito aquí que es de nuestro pecado, y estar envuelto en eso. Lo hacemos en el nombre de control. La lista de tentaciones que vienen a nosotros es grandísima y se va, pero el punto es que Pedro nos dice que recuerden la gracia de Dios y estén firmes en ella. Recuerde que en medio de tribulaciones van a ser tentados. Por eso es que en el capítulo 5 él está diciendo que el diablo está buscando, acechando, buscando por oportunidad para devorarnos, porque somos vulnerables. Así que tenemos que estar muy atentos a esto. Así que él los anima de buscar el aliento en las Escrituras, de estar sobrios en esto, estar vigilantes. Y vemos también en el versículo 13, él les recuerda que no están solos. En el versículo 13 él empieza: la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Ahora, esto probablemente es uno de esos versículos que generalmente yo paso por encima. Ok, no la gran cosa. Pero hay un recordatorio muy significante en esto, que es que Pedro le está recordando a sus lectores que hoy, en el medio de tribulaciones y sufrimientos, recuerden que no están solos en esto. Él les dice: la que está en Babilonia. La mayoría de los maestros consideran que la referencia de que Babilonia es una referencia a la ciudad de Roma, que es la designación común para la mayoría de los cristianos de ese día, y que al que él se refiere es probablemente una referencia a la iglesia local dentro de la ciudad de Roma, que ellos estarían muy familiarizados con ella. Por lo tanto, en esta carta, en el versículo 13, él les recuerda que les mandan saludos. Los hermanos y hermanas de la iglesia les mandan saludos. Mientras que estamos hablando de la gracia de Dios y la exhortación de la Escritura, y estamos tratando de estar firmes para resistir el diablo, esto nos dicen, nos recuerdan que no tenemos que pasar por estos sufrimientos solos, que Dios nunca ha tenido en mente de que hagamos esto solos. Lo vemos que en capítulo 5, viendo al versículo 9, él nos dice que resistamos esto sabiendo que el mismo tipo de sufrimiento lo están pasando nuestros hermanos y hermanas a través del mundo. Dice: el sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
al sufrir y al pasar por por las persecuciones, primero que nada, Dios sabe que eso está pasando. Él no se ha olvidado de nosotros y Él nunca ha intentado por nosotros de que hagamos esto solo. Recuerden que nunca estamos solos. Los mismos sufrimientos que por los que estamos pasando, hay otros hermanos y hermanas que están pasando por eso. Todos estamos en estos juntos. Por esta razón, creo que es un buen tiempo para recordarnos a todos nosotros que en el tiempo de sufrimiento no es en el tiempo de abandonar a Jesús al abandonar a su gente. Lo he visto muchas veces. Miembros de la iglesia que están pasando a través de sufrimiento, ya sea la muerte de un familiar o dificultades financieras, en vez de venir más cerca a Cristo, ellos dejan que haya que haya como una daga entre medio de ellos y Cristo, y los alejes de Cristo, los alejes de otros hermanos cristianos y de la iglesia. Y es por esa razón que las relaciones que cultivamos hoy día son importantes. Luego tenemos que pasar tiempo ahora construyendo relaciones que son realmente con significado, porque esas son las relaciones en las que vamos a estar buscando luego. No se alejen de Cristo, vengan cerca de Cristo cuando está pasando. Y lo que vemos en la siguiente, que viene de esto que hemos leído, él dice en el capítulo 14, Él nos dice: saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. Mientras que estaba viendo esto esta mañana, tenía una sonrisa. No me malinterpreten, no le estoy diciendo que vayan a besar a un montón de gente, allá este no es el punto. El punto es la actitud que está bajo esta directiva cultural. Como ustedes ven, para ellos en esa cultura, el amor y soporte eran expresados por este beso de amor. Nosotros a lo mejor no necesariamente hacemos eso en nuestra cultura hoy día, especialmente no ahorita. Hay que tener 6 pies de separación, pero ese beso de amor expresa la unión familiar, expresa una unión que entre los hermanos, especialmente ahora que están sufriendo. Y esto nos regresa a la importancia de la iglesia local, detallada en el capítulo 5. Nosotros hablamos de la gracia que Dios nos dio para pasar a través del sufrimiento, pero esa gracia no es de nosotros mismos. Dios nos dice que nos da la habilidad de pasar a través del sufrimiento, y Él nos dice que Él nos ha dado la iglesia local como el vehículo para pasar a través de esto. Esta es una de las razones más importantes por la que todos necesitamos la iglesia local. Todos nosotros necesitamos Lakeside Community Chapel. No solamente comunalmente, pero como individuos. Dios nos ha dado la iglesia local para darnos soporte y darnos fortaleza en el medio de tribulaciones cuando no tenemos ninguna propia. Cuando entré en el carro esta mañana, una de las canciones que vino, el escritor de la canción dice: estoy hablando con otros cristianos, y tenía una sonrisa porque me recordó este punto. Y él dice: cuando todas tus esperanzas se han ido, tú puedes tomar la mía prestada. Y eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia local. Hay tiempos cuando
los sufrimientos y tribulaciones nos hace sentir como que no podemos seguir adelante, que no tenemos esperanza. Y eso es cuando Dios nos ha dado hermanos y hermanas en Cristo, que nosotros podemos apoyarnos en ellos o en su fe para aliento cuando todo parece que se ha acabado. Dios nos da gracia y la fortaleza primordialmente a través del cuerpo de la iglesia local. Esta es su vía ordenada para nutrir, fortalecer y hacernos crecer en el medio de tribulaciones. La iglesia local también nos da una oportunidad que en el tiempo de tribulaciones podemos quitar el enfoque de nosotros mismos y ponerlos en los demás. Algo más importante que debemos hacer cuando estamos en el medio de tribulaciones es el salirnos de de nosotros mismos y servir a alguien más, servir a otras. El antídoto de esto es lo que dice el Nuevo Testamento: servirnos unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. En el medio de tribulaciones esto es mucho más importante. Es bien importante que veamos más allá de nosotros y ver lo que Jesucristo quiere para servirlos a ellos, no dejarnos que estemos enfocados en nosotros mismos. Así que en el medio de tribulaciones y sufrimientos, apoyémonos los unos a los otros. Tomemos prestado la fe de otros cuando la de nosotros se ha ido y vayamos a ellos. Hay una más exhortación que Pedro les da a sus lectores después de decirle que se saluden con el beso de amor. Él les dice que encuentren en el medio de sus tribulaciones la paz de Cristo. Nosotros hablamos de paz, que es una firme convicción y confianza en Cristo, mediante la cual nuestra confianza y satisfacción en Él hace que veamos nuestros sufrimientos y las pruebas a través del lente de nuestra identidad con Él. Y porque vemos nuestras tribulaciones y nuestros sufrimientos a través de nuestra identidad con Él, nosotros respondemos correctamente. Porque como cristianos, nuestra identidad está encontrada en Cristo, nuestro propósito ahora está encontrado en Jesucristo, y con eso es posible el tener paz. Y así es como él escribe. Recuerden, el versículo 14 le está hablando a aquellos que están pasando a través de sufrimientos, en tribulaciones. Estas no son buenas circunstancias de estar viviendo, y él está diciendo a ellos que tengan paz. ¿Por qué? Porque la paz va mucho más allá de nuestras circunstancias. Usted puede tener paz. Nuestras almas pueden tener descanso, inclusive cuando nuestro cuerpo físico no. Cuando nosotros recordamos esto, es posible tener paz y alegría, inclusive en el medio de sufrimiento, porque estas dos cualidades supernaturales, sobrenaturales, no están ligadas a nuestras circunstancias, sino a nuestra identidad en Cristo. Cuando vemos y nos enfocamos en Cristo y no estamos viendo nuestras circunstancias y nuestros derechos,
podemos tener esta paz. Algo que vi cuando estaba buscando, le quiero leer en el libro de Juan, a Jesús hablándole directamente a sus discípulos de esto, en Juan, en el capítulo 14, empezando en el versículo 25 hasta el versículo 27. Jesús dice: estas cosas os he dicho, hablándole a los discípulos, estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús está hablando que aquí en Juan 14, que nuestra paz está directamente atada a nuestra relación con Él. No hay ninguna tribulación, sufrimiento y circunstancia en la vida que nos pueda remover de la presencia de Dios como hijo de Jesús, por el Espíritu Santo que ahora está dentro de nosotros. Y Él nos da paz. Vayamos adelante, una página más adelante, en Juan 16, en el versículo 33, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero nuevamente, pero confía, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús dice yo he vencido al mundo, Él no simplemente está diciendo: oh, yo he vencido y ustedes están por ustedes solos. No, lean el pasaje completamente, que Él está diciendo: ustedes me pertenecen a mí, y si yo he vencido por la relación que ustedes tienen conmigo, ustedes también han vencido. Y en el medio de tribulaciones y sufrimientos, nosotros tenemos la garantía que no solamente vamos a vencer, sino que ya hemos vencido, porque nuestro Salvador ha vencido, y solamente un asunto de tiempo de que vamos a estar adelante. Él dice: vamos a cerrar este libro en el medio de tribulaciones y sufrimientos, que tenemos que mirar a Cristo y no a nuestras circunstancias. Queremos quitar el enfoque de nosotros y ponerlo en Dios y en las Escrituras, y estar en nuestra relación con Él. Voy a cerrar con las palabras de un comentador de la carta de Primera de Pedro. Él dice: Él los exhorta a humillarse en confianza ante Dios, a entregar a Dios sus corazones temerosos, a estar atentos a los astutos planes de Satanás y, al verlos, a resistir sus tentaciones. Estas son sus y nuestras responsabilidades ante Dios. Cuando enfrentamos tentación, resistirla. Al ver la realidad de la persecución, entregar el corazón a Dios y esperar su vindicación. Cuando se encuentra con el miedo que proviene de tensiones difíciles, para eliminar la ansiedad al vivir a la luz del cuidado de Dios. Así que mientras que venimos al final, en el tiempo de sufrimiento y persecuciones y de pruebas, lo primero, encuentre aliento en las promesas de Dios contenidas en las Escrituras. Segundo, recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted a través de su Hijo y la esperanza que esto nos trae en Cristo. Tercero, manténgase firme en su fe. No es tiempo de abandonar nuestra fe. Esté firme en la gracia de Dios. Recuerde que no está solo en sus sufrimientos y tribulaciones. Quinto, haga todo lo posible para apoyar y ministrar a sus hermanos y hermanas. Deje de concentrarse en sí mismo. Recuerdo, en lo último, recuerde lo que tiene en Jesús y encuentre paz y satisfacción en su relación con Él. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tus exhortaciones. Oramos, Padre, que estas
verdades nos amolden y nos den conforte, Señor. Oro, Señor, si hay aquí algunas personas en el medio de nosotros, especialmente en estas circunstancias que estamos pasando, que necesitan aliento, exhortación por las personas. Oro, Señor, por todas las personas que están aquí unidas esta mañana, que ellos encuentren esta exhortación, este aliento en el medio de todo esto. Oramos por los miembros de Lakeside y todas las personas que están en el medio a través del mundo, pasando a través de estas tribulaciones, Señor. Pedimos, Señor, que no solamente estemos animados en esto, sino que florezcamos en el medio de esto y como individuos en esta iglesia, que tú nos ayudes a florecer y actuar como tú quieres, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.